Amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos nuevamente a través de estas páginas digitales, a través de Facebook, Crónicas y Testimonios de Vida, y por el canal de YouTube, Ángel Presenta desde Los Cabos. Como lo anunciamos con la debida oportunidad, el día de hoy vamos a platicar con un personaje extraordinario de la política en Baja California Sur, quien gobernó a este estado de 1993 a 1999. Me refiero al licenciado Guillermo Mercado Romero. Licenciado. Muchas gracias, Ángel. Al contrario, gusto en saludarlo. Bienvenido aquí a tu casa, bienvenido, joven. La verdad, me da mucho gusto volver a saludarte. Muchos años sin vernos. Claro, licenciado. En sus momentos allá me recuerdo la HZ, eras un pilar ahí importante. Y posteriormente nos encontramos en algunas ocasiones ya en el servicio público, en entrevistas en el municipio de Los Cabos, en Cabo Mil, para ser más precisos, ¿verdad? Licenciado, ¿dónde transcurre la infancia de Guillermo Mercado Romero? Pues mira, yo pues toda mi vida le he vivido aquí en el estado, a excepción de las responsabilidades que he tenido, ¿no? Pero aquí fui registrado en la ciudad de La Paz. Yo nací en Guaymas, nada más 6 días, y en 6 días ya estaban acá mis padres registrándome. Mi padre José C. Mercado y mi madre Conchita Romero de Mercado. Eran mis padres, ya fallecidos por supuesto, a los que les debo mucho. Mi padre llegó de Jalisco, gracias a un sacerdote que estaba aquí en La Paz, que era de su hermano, y se lo trajo. Y aquí, inclusive como antecedente, les comento, fue el que construyó la torre del lado izquierdo de nuestra parroquia de La Paz. ¿Dónde transcurre su infancia? ¿En qué barrio de aquí de La Paz, licenciado? Bueno, yo me crié en el Choyal, el famoso Choyal, que por cierto, vecino del barrio del señor gobernador Castro. Ahí me crié yo, muy cerca de las familias Beltrán, una familia muy grande que todavía viven muchos muchachos ahí. Yo hice mi kinder en el Jardín Colón, en mi primaria en la escuela 20 de noviembre y luego la secundaria en la escuela José María Morelos, allá atrás del Palacio Viejo. Allá estaba la escuela secundaria, que por cierto estaba junta a la escuela normal y la secundaria en aquel entonces, ¿verdad? Yo egresé en 1959 de la escuela secundaria. Y luego aquí no había preparatoria todavía. Tuvimos que emigrar a seguir los estudios de preparatoria, y yo me fui por razones familiares a Guadalajara. Y tuve la oportunidad, hice el examen de admisión a la Universidad de Guadalajara, y por el antecedente familiar tuve la oportunidad de poder ingresar a la Prepa 1, allá que después fui maestro en la prepa de psicología y sociología y lógica y ética, en fin, ya les daba algunas materias a los muchachos. ¿Cuántos conforman su familia, su hermano? Bueno, fuimos 9 en total, de los cuales sobrevivieron 6, 3 hombres, 3 mujeres. Gloria, María de la Luz, Socorro como mujeres, Pedro, el más grande, Francisco y tu servidor. Ya ahorita nada más quedamos Francisco y yo como descendientes de la familia Mercado. Antes de su ingreso a diferentes cargos públicos, licenciado, ¿se dedicó a alguna cosa? No, mira, durante mi carrera ya a los postrimería de terminar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, tuve la oportunidad de dar clases, como te decía. Fui maestro en la Prepa 1 y en la vocacional. Afortunadamente tuve esa opción, esa oportunidad, y ahí con eso lograba yo, aparte de una bequita que teníamos aquí del gobierno del territorio en aquel entonces, que pudimos sacar adelante la carrera. ¿Su ingreso a cargos públicos, licenciado? Bueno, mira, voy a ser breve. Yo regreso aquí al estado. En aquel entonces el gobernador era el licenciado Hugo Cervantes del Río. Termino yo mi carrera, voy a través de mi hermano y mi papá, logramos una audiencia con él, yo siempre decía regresar a servir en mi estado desde entonces. Entonces, Cervantes del Río
Dice, ¿cómo no? ¿Ya te titulaste? Le dijimos que no. Ya le dije, ya hice mi tesis, ya tengo mi tesis, ya me la están calificando. No, pues regrésate, termina tu titulación y con ese hecho tú llegas acá y vas a tener trabajo. Y así fue. Perfecto. Me fui a Cachanilla primero como agente del Ministerio Público. Estamos hablando allá del 67. A Santa Rosalía también, Ciudad Constitución, luego regresé a Cachanilla como juez y notario público por la sectoría. Y luego, pues ya en la época del ingeniero Agramón, llegué a la Tierra Paz como agente del Ministerio Público. Y bueno, ahí inicié prácticamente mi carrera. Luego ocupé el cargo de juez de primera instancia, pero en el Inter se restablecieron los ayuntamientos y fui síndico del Ayuntamiento de La Paz con el ingeniero, nuestro gran amigo, el ingeniero Alfonso González Ojeda, y ahí pues, tuve la oportunidad de tener mi primer cargo público por elección popular. Luego se vino la transformación del territorio de Estado. Ahí participamos directamente en el apoyo a la formación del aspecto jurídico de los tribunales en la Constitución del Estado. Tuvimos una intervención en su momento y posteriormente, pues ahí tuvimos la oportunidad también de entrar ya al activo político de Baja California Sur dentro del partido. Fui dirigente de la CNOP. Sí, me recuerdo. Y me recuerdo ahorita, se me están viniendo cosas a la memoria de que mientras era síndico, fui comandante de la policía y tránsito y también era líder del sector popular. Esas eran mis chambitas que tenía ahí de esos encargos. Posteriormente, dentro de la elección popular, pues recordemos de que ya una vez que terminó, yo inclusive inicié con Eliseo Mendoza como tesorero. En aquel entonces se llamaba tesorería. Tuve un año con él. Yo recuerdo que el secretario general de gobierno era el profesor, nuestro gran amigo, el profesor Marcelo Rubio, de gratos recuerdos, un político muy, digamos, muy, ¿cómo te diré? Tenía un toque muy especial, nato, muy nato. que había recorrido el Estado muchas responsabilidades. Entonces se va al Senado de la República y a mí en aquel entonces el Liceo Mendoza me da la oportunidad de irme a la Secretaría General de Gobierno. Con él estuve 5 años como secretario general de Gobierno. Al término del Liceo Mendoza viene la candidatura de Alberto Alvarado, inicia el gobierno Alberto, me nombra secretario de Desarrollo y al año yo ya andaba con grandes aspiraciones políticas y logré la candidatura al Senado de la República en aquel entonces. Estaba muy chamaco. Y en fin, y luego posteriormente, después del Senado, yo para entonces ya había hecho carrera política dentro del Comité Ejecutivo Nacional, como subsecretario, luego como delegado en muchos estados del país, muy cerca allá de los políticos nacionales, y ya cuando estaba terminando Víctor Lisiaga, me invita a ayudarle. Aquí se había venido un problemilla bastante serio en el aspecto de la administración de justicia. No quiero entrar más en detalles, pero se me da la oportunidad de venir nuevamente al tribunal, porque ya había sido el primer presidente de tribunal en la transición de territorio estatal. Y eso me dio la oportunidad de regresar y moverme un poquito por acá en el estado, o muchito, y logré ser candidato a diputado. Y luego, después de diputado, en 2 años, regreso de candidato a gobernador. ¿Fue complicada lograr la candidatura a gobernador? Pues, mira, anteriormente se hacía carrera política. Es decir, había que ir escalando, ir teniendo experiencias, ir creando un buen currículum, porque claro, era lo que en aquel momento tu carta de presentación. Tu aval, ¿no? Y el aval, por decir, como dices tú. Y eso lo hicimos aquí en mi carrera política. ¿Pasó por su mente la posibilidad de que el PRI llegara a perder la gubernatura? Bueno, mira, yo viví cuando ya estaba yo en
bueno, en mi campaña, para ser más claro, ya para entonces se había perdido el Estado Norte y había ganado Rufo, Ernesto Rufo, gran amigo mío, y ahorita les platico unas anécdotas con él muy positivas para el Estado. Entre paréntesis, nos pusimos de acuerdo los dos para darle mantenimiento a la transpeninsular. Eso poco se ha logrado. Y desde entonces la transpeninsular se puso transitable. Cuando entramos al gobierno estaba intransitable. Y gracias a que él aceptó, entre los dos fuimos a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Eso poco lo saben. O la historia se come, absorbe muchas cosas, ¿no? Pero en ese caso hicimos eso. Total, ya se había perdido el Estado Norte. Por cierto, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional era nuestro gran amigo Luis Donaldo Colosio. Entonces, ya la participación de la oposición ya en la alternancia del poder ya se avisoraba, ya se veía, ya empezaba a haber desgastes en los partidos, bueno, sobre todo en el PRI, que era el hegemónico. Entonces, ya cuando me tocó a mí, hasta hubo una contienda muy cerrada con Crisóforo Salinas, mi respeto, gran amigo, una gente muy valiosa también para el Estado, un luchador social. Entonces ya veíamos nosotros esos nubarrones dentro del partido de que ya no era el PRI invencible, ya podía ganarse al PRI. Y aquí, cuando entramos nosotros, perdimos 3 ayuntamientos, nomás conservamos 2, inclusive el Congreso estuvo muy partido, 50-50, y empezamos con un trabajo político que en 3 años recuperamos Congreso y recuperamos, el Congreso, y recuperamos los 5 ayuntamientos. La pérdida del 1999, ¿cree usted que haya sido cansancio o fatiga ciudadana? Mira, volvemos un poquito a la inercia política que se estaba dando acá. Ya de alguna manera, para entonces ya la izquierda, ya había habido la incisión en el Comité Nacional. Para entonces, estoy hablando del 88, 89, más o menos 88, fue cuando Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, hay la incisión nacional, y eso ya empezaba a crecer la oposición de izquierda, formal. Acuérdate que ellos crearon su frente. Y eso empezó a crear el PRD, y de alguna manera finalmente terminó en la creación del PRD. Y eso ya empezaban a verse espacios que querían ocupar otros políticos donde no tenían espacio, en el caso del partido, y hubo incisiones aquí internas, y lograron el triunfo el PRD. O sea que, pues, esto ya es un evento de inercia política que hemos estado viviendo, y la prueba está en que posteriormente, pues, nuevamente gana PT, PRD, luego PT, y luego gana PAN, y luego repite PAN, y luego ahora Morena. O sea, en Baja California Sur hemos tenido prácticamente todas las alternancias posibles. Correcto. O sea que son las opciones que tiene el ciudadano. El ciudadano, a través del voto, premio, castiga o quiere cambio. Eso. Licenciado, ¿cuál fue la piedra en el zapato de su gobierno y qué fue lo más satisfactorio que tuvo entre lo negativo y lo positivo? Pues mira, hubo muchos logros importantes. Como piedra en el zapato, pues no creo haberla tenido así, digamos que nos quitara el sueño, como decimos, ¿no? Claro. Uno hacía su esfuerzo cotidiano de gobernar, tratar de gobernar bien. Y aquí buscamos la manera de dejar huellas positivas. Una de las cosas de mucha satisfacción fue lograr que los trabajadores al servicio del Estado tuvieran una verdadera pensión. Se estableció, se creó el prejubilatorio. Los trabajadores se jubilaban aquí con 2,000 y 3,000 pesos. Es una cosa ridícula. Totalmente. Nadie vive con eso. Claro. Y entonces nos preocupamos por eso. Empezamos a establecer una estrategia nacional con el ISSSTE, con el gobierno federal, con la Secretaría de Hacienda, y logramos las pensiones que hoy se tienen los trabajadores
es gracias a nuestro gobierno. Y espero que algunos se acuerden todavía, porque ahora terminas tus 25, 30, 35 años y tienes una pensión decorosa, que es la que yo percibo. Son 25,000 pesos al mes y con eso vivimos. Muy decorosa y gracias a un esfuerzo del mismo gobierno y del partido. Pues, o sea, son cosas que a veces pasan desapercibidas. Ahora, pero de gran valía. sí, cómo no. Ahora, ¿qué no pudimos hacer? O sea, mira, una de las cosas que no pudimos hacer fue la ampliación de la salinera en Guerrero. Recuerdan ustedes que inclusive ya se tenía la autorización del presidente Cedillo y finalmente hubo presiones de los ecologistas a nivel mundial y no se pudo lograr. Esas son de las cosas que no pudimos cumplir, vaya. Pero pues en obras grandes logramos en Los Cabos la ampliación del aeropuerto, la pista, la terminal número 2, la internacional, nos tocó a nosotros, terminar la 4 carriles, la presa de San Lázaro, que ahorita el agua es lo fundamental para la zona, y me tocó construir la única presa que faltaba del plan hidráulico de don Alberto Alvarado, que te comento. Con el ingeniero Ruiz Castro iniciamos él y yo en la Secretaría de Desarrollo, en el primer año de Alberto Alvarado, creamos el plan hidráulico. Y cuando yo entré al gobierno, pues ese plan lo sentía también parte de él, yo me sentía parte de él. Y dije, esa presa la voy a construir. Y se la pedí a Salinas y en 8 meses se estaba inaugurando la presa de San Lázaro, así de rápido. Y luego el segundo acueducto también en Los Cabos. Y en fin, por ejemplo, aquí en La Paz, ¿qué te diré? Bueno, Comondú, me estoy recordando ahorita, había muchos problemas en el Valle de Santo Domingo porque querían ellos la reconversión agrícola, ¿verdad? Ya dejar de sembrar algodón y dedicarse a otros cultivos. Y logramos con Luis Donaldo Colosio, por cierto, él estaba en la Secretaría se llamaba Cedesol, exactamente. Nos apoyó con algunos millones de pesos y creamos el Fondo de Reconversión Agrícola que existe ahorita y es uno de los pilares de apoyo a los agricultores del Valle de Santo Domingo y se logró, y por eso existe la reconversión agrícola ya. Y se dedicó al trigo, se dedicó al espárrago, se dedicó por cierto al cultivo de los cítricos, por cierto que ahí nos tocó inaugurar una planta de maseca en el Valle de Santo Domingo, para donde esa empresa compraba el maíz y hicimos autosuficientes a gente. El tecnológico de Constitución, gracias a la promoción del profesor Fiol, el maestro Fiol, amigo y respetado, lo apoyamos y él logró junto con nosotros el tecnológico del Valle de Santo Domingo. Y en todo el estado, pues logramos que el 40% de lo que es la geografía del estado, protegerlo dentro de los programas de ecología que en aquel entonces era una palabra que se empezaba a usar, era una modernidad, ¿no? Que gracias a la señora Carabias y a Cuadri. Julia Carabias Lillo. Sí, Julia Carabias. Y de Cuadri, que todavía ahí anda en la vida. Sí, Cuadri. Buenas personas desde el punto de vista profesional, grandes amigos, y que nos vinieron a ayudar. Así quedó protegido el Loreto, toda la bahía de Loreto, quedó protegida la Sierra y la Laguna, el Borrego Cimarrón, quedó protegido en Vizcaíno, todo lo que es los programas allá también del otro borrego, no del Cimarrón, no recuerdo el nombre. Ahí Bermúdez, buen amigo, que nos ayudó mucho en eso. En fin, pues, ¿qué más te diré? Aquí construimos la torre de transfusión sanguínea del Hospital Viejo, Salvatierra. Luis Donaldo Colosio nos tocó construir, junto con Rufo, el alcalde en su momento. Construimos ¿cómo se llama? La Maza de Juárez, la avenida.
Aquí todo lo que es de la 5 de febrero, de la Colosio, perdón, desde la Colosio hasta el aeropuerto construimos las 4 carriles de acelerador, abrimos fuego ahí. ¿Qué otra cosa? Pues la verdad, hicimos algunas otras cosas y algunas leyes, algunas disposiciones. Algo muy importante, la API. Logré yo que Salinas nos entregara el muelle, allí en Pichilingue, el puerto, y aparte nos entregara la API para la administración por el Estado. En todo el país son 2, 3 las que existen, o sea, no son muchas, y eso gracias a las relaciones en ese momento con el presidente Salinas. Aquí a Salinas le debemos eso, la presa, las 4 carriles allá en Cabo, los acueductos, y Sí, aparte claro. que nos ayudó a sanear las finanzas del Estado. Telefonía rural, ampliamos toda la telefonía rural en las rancherías, en los pueblos aislados que necesitaban comunicarse, logramos establecerla, no sé ahorita, y todo a través de un programa de gran visión que echamos a andar, importante, que Luis Donaldo lo pagó, costó en aquel entonces 10 millones de pesos, una empresa norteamericana lo elaboró, y logramos ordenar hasta donde fuera posible que todos los recursos del Estado se aplicaran bien, me refiero, y a protección de los recursos naturales. Aquí el Estado es riquísimo en recursos Sí, naturales, cómo no. y las políticas públicas actuales chocan un poquito con el desarrollo del Estado, y no quisiera entrar en temas de ese tipo, pero por ejemplo el uso de la energía solar, en aquel entonces Alberto Alvarado, con Alberto Alvarado fuimos a Alemania para empezar nosotros el plan Sondland, no sé si se acuerdan, que fueron de los primeros trabajos del aprovechamiento de la energía solar, y aquí rumbo al Coromuel también se estableció una planta de captación de energía. Empezábamos nosotros a buscar que la modernidad y la tecnología apoyara a Baja California Sur, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en fin, nos preocupaba mucho el equilibrio ecológico, y creo que avanzamos y logramos muchas cosas. Licenciado, lo sucedido al término de su administración en 99, un poquito después del 99, ¿cree usted que fue venganza política o realmente rendición de cuentas? Pues mira, hay muchas vertientes y hay muchas, ¿cómo te diré?, líneas de poder interpretar estas cosas. Pero la conclusión mía es la siguiente. Yo creo que pase lo que pase al término de un gobierno, yo creo que hay que dejarle a la historia que juzgue y no adelantar juicios. En este caso, yo siento que hubo un aceleramiento en buscar judicializar la política. Cuando eso se utiliza, quiere decir que no hay argumentos o no hay elementos de aplicar una ley o dejar a los tribunales de manera libre que actúen y no inducir las cosas. Esto hace mucho daño porque no se deja a que de manera natural se juzguen los actos de un político. En este caso, yo la verdad no guardo rencores, ni mucho menos pasa por mi mente ahorita estos temas. La verdad yo ya los he asimilado Superado totalmente. completamente. Soy muy maduro para eso. Cuando uno entra en política, uno tiene que saber y atenerse a que si uno comete errores, pues que se castigue y que se juzgue, pero también que se reconozcan los esfuerzos que uno como servidor público hace. Y a veces la gente, el recuento es más lo malo que lo bueno. Lo bueno se olvida muy fácilmente, y lo malo o las acciones que presuntamente fueron ya no existen. Logramos que los tribunales federales pusieran las cosas en su lugar, y eso es una cosa tremenda, es un desgaste, pero económico inclusive. Pero eso, la verdad, yo creo que hay que dejar que las cosas se resuelvan como deben de ser. Una pregunta obligada, licenciado. ¿Le debe el PRI a usted o usted le queda de ver al PRI?
No, el PRI no, al contrario, mira, yo por eso sigo siendo priista. Yo creo que me dio mucho y creo que de alguna manera pude hacer mi mejor esfuerzo en mis responsabilidades para Baja California Sur, que era pues un deseo muy, muy natural, ¿verdad? Meterme a la política pues era aspirar, ¿verdad? Aspirar a lograr llegar a la máxima aspiración que puede tener un subcaliforniano de bien, llegar al gobierno del Estado. ¿El cambio demandado por los ciudadanos fue para bienes ya? Sí, yo pienso que todas las alternancias y todos los cambios y demás es evolucionar en política. La gente va probando, mira, aquí te decía hace rato, cómo el PRI gobernó muchos años, luego entra PRD, luego PT, luego PAN, en fin, y a lo mejor en un momento el PRI puede recobrar Baja California Sur. Ojalá, pero la gente puede comparar, puede medir, puede sopesar el actuar de los políticos y ver niveles de la política y ver la actuación de los políticos. O sea, estos son opciones para los ciudadanos. Pero los ciudadanos también vemos que ya no hay realmente lealtad política, porque son de amarillos, son azules, azules son rojos y, bueno, y mira, pues ya de todo, mira, de dulce chile y manteca, ¿ven? Bueno, ahí se demuestra una cosa, de que el PRI fue una gran escuela política. Todavía varios, y nacionalmente no se diga, claro, varios políticos salidos del partido que se forjaron, que se crearon, que se formaron, se les dieron oportunidades dentro del partido, ahora pertenecen a otros partidos. Tal vez el más auténtico es Acción Nacional. Fíjate. Acción Nacional difícilmente ves trapecismo político. Pero, ¿por qué? Porque es un partido que tiene otros principios, independientemente que ahora sería otro tema la cuestión de las alianzas. Pero los políticos tienen opciones y pueden decidir irse acá, irse allá a otro partido. Hay algunos que brincan como trapecistas de uno para otro. En fin, pero yo creo que por eso la política creo que se ha degradado. Y te lo digo, ¿quién te lo dice? La política perdió su ética, perdió la lealtad política. Antes no había eso. No, ahora los aspectos ideológicos ya están muy confundidos y ya la ideología poco manda o poco construye en estas cosas. Son temas muy interesantes. ¿Cómo es un día normal de Guillermo Mejía Romero, desde la mañana? Yo procuro levantarme temprano, 6 de la mañana, 6:30 más tardar, camino un poco, aquí enfrente en el Teatro de la Ciudad, le echo unas vueltitas, me vengo, tomo mi café, leo el periódico, que todavía el periódico ya ves que poco se usa. Sí, ya es pequeño, son tabloides ahora. Pero también a través de las redes nos comunicamos, ¿no? Abrevamos ahí las noticias. En la mañana prendo un poco la televisión, me echo mi café y luego aquí, ya como jubilado, pues hago tareas en la casa. Normalmente. Y los mandados. Y en las tardes, descansar un rato, la siestecita, ¿no? Me gusta ver mucho béisbol. Entre semana tengo un grupo de amigos desde el kinder y que coincidimos estudiando en Guadalajara. Grupo de amigos que jugamos dominó y nos entretenemos los miércoles en la casa del señor Tuchman, Enrique. Y ahí compartimos, convivimos y la verdad es como un recreo. Y pues cuando el partido nos convoca, vamos, asistimos ya como digamos, ya casi pensando que siempre ojalá que crezcan los jóvenes, que maduren, que se esfuercen por la política, que transformen la política, que lideren. Necesitamos líderes. Qué bien, licenciado. ¿Cuántos nietos tiene, licenciado? Tengo con mi hija Majibel, tengo dos muchachitas, y con mi hijo Guillermo tengo 2 muchachitas y un nieto. Pues es una bendición realmente. Ya los nietos, ¿no? Sí, cómo no. Mi camarada ahora fue mi nieto. Ándale, mira, pues es cómo pasa el tiempo, licenciado. Sí, finalmente. Es la parte de la vida. Así. 10 preguntas rápidas, licenciado, para concluir con esta importante charla. No sin agradecerle su hospitalidad, licenciado. Hay muchos temas, cuando gustes aquí. Familia. Pues es un factor de orgullo, de forja, de creación.
Amigos, ¿cómo te diré? Los amigos son parte de la vida de uno ya. Ahora como personas jubiladas de edad, pues los amigos son los que te dan la vitamina y el intercambio de pláticas y demás. Nos nutren los amigos leales. Hay que ser ahí. ¿Sí? religión, Católica. altruismo, Creo que el altruismo es algo que todos debemos de cultivarse. lealtad, Pues es una lección la lealtad. Espero que las nuevas generaciones sean leales con su patria, con su México, y que la lealtad es algo que no debemos de traicionar. perseverancia, Pues la lucha de la vida, hay que ser perseverantes para lograr las cosas, prepararnos, estudiar, etc. egoísmo, No, yo no soy egoísta, no envidio nada, lo que el de arriba nos ha dado, feliz y contento. amaneceres, Pues los mejores son los de aquí del estado y los atardeceres más, ¿verdad? Baja California Sur. Mi querido estado al que yo quiero, amo y seguiré amando y seguiré trabajando por él. Licenciado, muchísimas gracias No, hombre, por darnos la contrario. oportunidad de platicar No, con usted aquí en la al pintadería de su contrario, casa. para mí esto es un gusto verte. Gracias, Que estés licenciado. bien, te deseo lo mejor a ti, a tu familia, a todos, para que bajo este medio esto que estás haciendo, las nuevas generaciones nos conozcan. Ya ahorita, hace 30 años, casi 30 años, el año que entra, que entré al gobierno. Y muchos ya, pues, a lo que nos están No los escuchando, conocen. no nos conocen. No los conocen. Pero decirles que en aquel entonces dimos nuestro mejor esfuerzo porque se desarrollara Baja California Sur en su momento. Y amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a seguirnos nuevamente a través de 2 páginas digitales. En YouTube, Ángel Presenta desde Los Cabos, y a través de las plataformas Facebook, Crónicas y Testimonios de Vida. Muchas gracias por su presencia. Hay que darle like, hay que suscribirse. Gracias a mi camarógrafo, mi nieto Valentín. Hasta luego y nos vemos pronto.